Yo siempre he sido un chaval delgado que siempre le ha costado muchísimo subir de peso y probablemente te sientas identificado conmigo en esto, ¿no? Y la verdad es que he tenido periodos en mi vida, épocas en las que tenía que comer una cantidad bárbara de comida para simplemente subir un par de kilos y progresar en el gimnasio, a lo mejor después de meses haciéndolo, meses seguidos en los que perdía la cuenta de la cantidad de platos que comía cada día y la cantidad de comida que comía. Y hay un truco para esto, ¿no? Y yo empecé muy delgado y empecé gracias a la escalada. Yo empecé gracias a mi padrastro, que justo después de la pandemia fue cuando empecé a escalar. Ya podíamos salir de casa, íbamos todavía con las mascarillas y tal. Y me acuerdo que antes de la pandemia yo era un chaval que hacía mucho deporte, muchísimo. Me apunté a fútbol, jugué con mis amigos al fútbol en los patios, pero también competía en torneos, teníamos ligas y tal, estuve varios años compitiendo, aunque nunca fui de los mejores, pero realmente de lo que sí fue los mejores fue en los videojuegos que jugaba, porque yo siempre he sido súper competitivo y siempre muy obsesivo. Tengo una personalidad muy obsesiva con las cosas y siendo sincero, cada juego que yo tocaba con el que me empezaba a enganchar, de repente llegaba a un nivel bastante alto, bastante rápido. Y esto fue una cosa de la que me di cuenta bastante temprano, además con los dinosaurios, me obsesioné con eso y demás. El caso fue que yo, siendo muy delgado, empecé a progresar físicamente porque yo había tocado rock bottom, como el peor estado de mi vida, tanto mentalmente como físicamente, por culpa de la pandemia. Mucha gente la ha pasado, pero yo literalmente estaba en este plan de jugar videojuegos a todas horas, dormir tarde y dormir mal, dormir súper poco, no cuidar mi alimentación, no moverme nada. Estaba literalmente en un estado horrible. O sea, era delgado, no tenía buenos hábitos, era miserable. Hasta que mi padrastro me ayudó a salir de ese periodo gracias a la escalada y por fin empecé a progresar. Tú me veías ahí súper animado, como si un niño acabara de recibir un regalo por Navidad. Porque estaba sentado yo en el copiloto con mi padrastro yendo al rocódromo donde íbamos a escalar por primera vez en mi caso. Y yo me acordaba de mirar por la ventana, que todavía estaba como así medio... Era como invierno, de noche, así medio lluvioso. Y yo aún así estaba muy contento, la verdad. Estaba extremadamente animado, algo que no había pasado en meses o años, porque aunque yo llevase tiempo jugando a los videojuegos, como que había perdido esa dopamina, esa motivación, porque simplemente estaba jugando por jugar, porque no tenía otra cosa que hacer, era mi vía de escape. Pero entonces la escalada fue lo que me permitió salir de esa zona, esa época, y realmente progresar en algo físicamente. Y gracias a la escalada me empecé a motivar, empecé a progresar en dominadas porque había como una barra allí y empecé a ganar fuerza, empecé a verme cada vez mejor así, más atlético, ¿no? Y me empezó a gustar más mi vida, sinceramente. Siendo totalmente honesto, empecé a entrar en un estado de felicidad genuino. Porque es una sensación muy rara, pero que probablemente hayas entendido cuando has empezado a progresar en algo físicamente, un deporte o lo que sea. Y fue gracias al gimnasio, después de escalada, me empecé a interesar más por el gimnasio y empecé a progresar en mejorar físicamente, tanto en fuerza, tanto en estética también. Construir un físico estético y atlético realmente fue lo que me cambió la vida porque gracias a eso, como quería conseguir ese objetivo, ¿no? Que sigo a día de hoy trabajando para conseguir el objetivo, ¿no? Pero fue ese compromiso conmigo mismo lo que hizo con que yo mejorara otras áreas, empezar a mejorar poco a poco mi mentalidad, poco a poco mi alimentación. Tuviese que mejorar más mi alimentación y mejorar como mis ideas hacia el entreno, hacia la incomodidad física. A día de hoy, literalmente, para mí lo que es el estado base literalmente de hacer ejercicio todos los días era algo que mi yo del pasado no podía imaginar. Y entonces
Hay días literalmente en los que me acuerdo de ese entonces. Y ahí es cuando me doy cuenta de que este camino te cambia la vida literalmente, aunque te cueste muchísimo subir peso y ganar músculo, obviamente porque no queremos ganar peso ganando grasa, ¿no? A no ser que estés en un porcentaje de grasa extremadamente bajo y estés reponiendo de alguna situación en la que estabas, ¿no? Pero no suele ser el caso, obviamente. Lo que queremos es ganar músculo, subir de peso y que sea músculo. Entonces, te voy a decir muy claramente en este vídeo cómo hacerlo. Lo primero de todo, que es que tengo todo apuntado aquí para ti, literalmente, es que no hace falta comer una cantidad bárbara de comida y comer McDonald's todos los días para llegar a las calorías. No, tío. Sé que eres muy delgado, ¿vale? Y aunque ese como tal no sea el problema, sino el problema de que no te sientas capaz de... Sientas impotencia física. Impotencia física de no poder moverte como quieres, no poder levantar lo que quieres y mirarte y que no te respetes a ti mismo. Creo que eso es literalmente la parte más importante y la parte más gratificante a la hora de haber conseguido el logro. Igual que los videojuegos, igual que, por ejemplo, como me pasaba a mí en Rocket League, que es este juego de coches que juegan al fútbol. Es un juego un poco raro para quien no lo conoce, ¿no? Pero son básicamente coches que tienen turbo y que pueden volar y todo, y son partidos de fútbol entre dos equipos. Y tienen partidas de rango, ¿vale? Que puedes subir rango en 2 contra 2 o 3 contra 3 o uno contra uno, incluso individualmente. Y yo estaba obsesionado con esto. Y yo practicaba en la zona esta, había como un modo de práctica en el que yo estaba obsesionado con mejorar una cosa en específico y luego utilizarlo y luego mejorar como compañero en los partidos y tal. Y subía de rango cuando mejoraba. Y todo eso hacía que yo me viciara más todavía. Y es que, literalmente, con el progreso físico es lo mismo, ¿sabes? Y llegar a conseguir esos logros, de pasar de delgado a tener un físico más atlético, fuerte, estético, ¿vale? ¿Por qué no queremos ser culturistas de estos así gigantes y tal, cuerpo de Hulk, ¿no? En plan, sino que queremos un cuerpo realmente funcional, pero que sea atlético y estético al mismo tiempo, que sea un físico realmente que respetemos, que nos respetemos a nosotros mismos. También tiene sus beneficios en el mundo, en la vida real, a la hora de hablar con la gente, socialmente hablando, ¿no? Te da cierto estatus tener un físico así. Pero ese respeto por ti mismo que construyes, por haberte comprometido para construir ese físico. Porque la gente lo sabe, simplemente requiere cierto compromiso conseguirlo. Entonces, realmente comer todos los días suficiente es jodido. Pero no hace falta comer una barbaridad, simplemente que tienes que estar en un superávit calórico. Y esto es básicamente comer más calorías de lo que gastas en un día. Y no son unas calorías en sí, esas son calorías de mantenimiento, no son las calorías que utiliza tu cuerpo para simplemente estar vivo, sino que son esas calorías más las calorías del ejercicio físico que hagas. Es decir, si haces algún deporte, pues lo que quemes esa hora haciendo deporte, o en el gimnasio, o corriendo, o andando, lo que sea, ¿no? Esas calorías las sumas y le añades 250 o 500 calorías más, que eso es básicamente lo que está creando el superávit calórico, y esto te va a permitir subir de peso, sea grasa o sea músculo. Pero primero tienes que entender esto. No hace falta comer una barbaridad. Entonces, ¿cómo calculas esto? Te voy a dejar una calculadora en la descripción para calcular cuántas calorías tienes que comer, pones tus datos y todo. Y también te voy a dejar un manual en la descripción que he creado yo gratis para muchísima gente a la que se lo he compartido, a gente en mi círculo social, a gente que conozco y gente que ha visto mis vídeos probablemente lo haya dejado varias veces ese manual. O sea que es muy útil porque son alimentos calóricos que te facilitan comer suficientes calorías. Y otra cosa que te va a ayudar bastante es subirte en una balanza, en una báscula, más bien, de peso corporal, ¿no? Si tienes en casa, mejor, pésate en ayunas y pésate a lo mejor 2 veces a la semana, ¿vale? Como mínimo, simplemente para saber el peso exactamente, porque el peso fluctúa mucho y si te pesas una vez a la semana, como que no tienes claro realmente si has subido o bajado, no sabes si es líquidos, pero si te pesas 2 veces a la semana lo vas a tener mucho más claro. Y si no tienes en casa,
puedes ir a una farmacia o a donde sea para pesarte, que son 20 céntimos aquí en España, dependiendo también de la farmacia, pero bueno, por lo general son 20 céntimos, es bastante barato. Y, y al final vas a saber si estás subiendo de peso o no, ¿vale? Entonces vamos con los segundos, si tienes esto claro ya. Y es comer carbohidratos alrededor de los entrenos. Y es que, como hemos dicho, no queremos comer tantas, tantas calorías como para subir de manera extrema de peso, ¿no? Porque queremos subir de músculo. Y es que el músculo ganamos de manera bastante lenta. Y otra cosa que podemos hacer para evitar ganar grasa es comer los carbohidratos alrededor de los entrenos, es decir, preentreno, antes del entreno y después del entreno para reponer energías, para reponer glucógeno en los músculos. ¿Esto por qué es tan importante? Porque al final cuando comes carbohidratos, si no lo comes con grasas o proteína, los carbohidratos básicamente van a subir tu insulina, ¿vale? Por el azúcar en la sangre. Si no lo utilizas como glucógeno en el músculo, pues esa sangre va a hacer que suba la insulina. Entonces, cuando sube la insulina, aunque comas la misma cantidad, persona uno y persona 2 coman la misma cantidad de calorías, si una persona come todo el rato carbohidratos sin utilizarlos de alguna forma, no estoy diciendo que quites, porque son muy importantes, ¿vale? A la hora de progresar, a la hora de tener energía y demás. Pero si tú quitas, ¿vale? Carbohidratos no vas a rendir del todo bien. Entonces, la persona que come carbohidratos demasiados, no siendo alrededor de los entrenos, ¿vale? Va a hacer que la insulina suba y acumule grasa mucho más fácil. Ahora, si tú comes el máximo de carbohidratos posibles alrededor de los entrenos, vas a estar utilizando los carbohidratos de manera muy eficiente. ¿Sabes? Por eso es tan clave, porque al final no vas a acumular tanta grasa. Mira, yo estoy ahora mismo, yo me sigo manteniendo bastante definido, ¿sabes? Y estoy en 3.500 calorías ahora mismo. O sea, eso para mí es un ligero superávit calórico para hacer volumen ahora mismo, que lo estoy haciendo de manera muy limpia. Y es que no estoy acumulando grasa prácticamente, sigo teniendo un six-pack, un abdominales, ¿vale? Y esto es muy clave para, si quieres realmente, o sea, para ganar peso sin acumular mucha grasa, porque literalmente lo puedes hacer sin necesidad de comer carbohidratos todas las horas del día y tal, con que obviamente no pasa nada si lo haces, pero con que tú comas entre 40 y 50% de tus calorías carbohidratos, es decir, la mitad o un poco menos de la mitad de tus calorías carbohidratos, y aparte lo hagas gran parte alrededor de los entrenos, literalmente puedes seguir manteniendo abdominales si los tienes a día de hoy. Entonces, esto es algo muy clave, tío. Entonces, vamos con lo tercero, que esto es literalmente lo que va a hacer con que el peso sea músculo, y es básicamente hacer sobrecarga progresiva en los ejercicios. La sobrecarga progresiva es simplemente progresar en repeticiones y en peso, ¿vale? Progresivamente, es decir, a lo largo de los entrenos que hagas, ¿no? En tu vida, en la semana, meses y tal. Y ya está. Te tienes que asegurar de hacer esto. Porque tú le estás diciendo al músculo que hay una necesidad por la que crear más fibras, por la que crecer, por la que crear... Hay una razón por la que crear células musculares, no fibras. Porque, vale, estás subiendo de peso, llegas al fallo en bastantes series y tal. Entonces, por esa carga externa, por el peso que estás intentando levantar, tú le estás diciendo a los músculos básicamente, oye, que necesitamos más fibras, necesitamos más músculo para levantar esto. Porque esta carga externa realmente es una amenaza para nosotros porque no estamos pudiendo levantar esto. Entonces necesitamos realmente crear más fibras. Y la sobrecarga progresiva es literalmente lo que permite con que creamos fibras. Y esto básicamente significa, por ejemplo, sea cual sea el ejercicio, si tú levantas 10, imagínate, 10 kilos por mancuerna en cualquiera que sea el ejercicio, por ejemplo, en un curl de bíceps, si estamos, ¿vale? Haciendo 10 repeticiones y en la décima ya no podemos completarla y llegamos al fallo. Y a lo mejor hacemos alguna parcial más, que simplemente no hacer el recorrido completo, llegar a lo mejor hasta aquí, no hasta la mitad, pero dejarlo muy lentamente, has llegado al fallo realmente, y tiene que ser muy duro.
¿vale? Esa última repetición, si quieres realmente llegar al fallo real. Yo creo que a lo largo de los años entrenando, como que vas a desarrollar más, vas a adaptarte más al llegar al fallo real, porque cuando empieces a entrenar, como que todavía no tienes esa conexión con los músculos, ¿no? Pero es algo que he notado además y que muchos expertos lo dicen, en plan, no puedes llegar al fallo real al principio de tu carrera entrenando, básicamente porque no tienes todavía esa conexión con los músculos, ¿no? Esa conexión neuromuscular. Entonces, con que hagas más repeticiones o levantes más peso siempre con buena técnica, muy importante, a lo largo de los entrenos vas a estar construyendo músculo. Y sobre todo, si estás haciendo esto y estás subiendo ligeramente el peso en la báscula, ¿vale? Y te estás notando en el espejo, que es otra cosa muy importante. Te sientes bastante bien físicamente, te notas bien, te ves atlético después de varios entrenos, estás viendo cómo estás cambiando físicamente, te notas ahí como rellenas más las mangas de las camisetas. Si realmente está pasando todo eso, probablemente lo estés haciendo bien. Así que lo último que te voy a decir, que es literalmente lo más complicado, probablemente lo más complicado, y es lo más fácil de entender, pero al mismo tiempo es lo más complicado de mantener, y es la paciencia. Es realmente cultivar la paciencia necesaria para hacer esto de manera muy lenta. Y es que mucha gente utiliza como excusa hacer un volumen sucio o hacer un volumen que un volumen sucio es básicamente no cumplir lo que hemos dicho al principio y comer demasiadas calorías, comer McDonald's todos los días, comer calorías de más sin preocuparse por lo que está comiendo y acaba consiguiendo grasa de más, siendo que era literalmente innecesario, pero esto es por falta de paciencia, falta de disciplina. Cuando tú ves que el peso en la báscula o ves que estás subiendo, te ves cada vez más grande aunque estés acumulando más grasa, te crees que estás progresando, te crees que estás realmente progresando muchísimo, pero luego, ¿para qué eso? Cuando en realidad, en un momento dado te va a tocar perder esa grasa, ¿no? Y vas a volver literalmente a un punto, vas a perder peso y vas a volver un poco a donde estabas antes. Y literalmente hay varios estudios explicando cómo gente que hace un volumen así más limpio como el que te estoy diciendo ahora mismo, acumulando nada de grasa, pero haciéndolo, obviamente el peso le sube mucho más lentamente contra una persona que hace un volumen más sucio y sube peso mucho más rápido, ¿no? Pero luego tiene que definir otra vez. Al final acaban ganando prácticamente la misma cantidad de músculo. Entonces, si te vas a ver mal y te vas a sentir mal, vas a acumular más grasa haciendo volumen sucio por falta de disciplina y falta de paciencia, que es la que tienes que cultivar. ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que además te vas a sentir mucho mejor contigo cuando estás haciendo las cosas bien. Que es literalmente lo que digo siempre. Hacer las cosas bien vale la pena. Merece la pena, tío. De verdad te lo digo. Haz las cosas muy lentamente. Cultiva esa paciencia, ¿no? Que además, esa es otra cosa buena, literalmente, la paciencia que vas a desarrollar haciendo esto de manera muy lenta, lo llevas a otras áreas de tu vida. No necesitas tener prisa. Yo literalmente, esa mentalidad, literalmente, de tener paciencia, la llevé a este canal. Porque obviamente tú cuando te creas un canal y subes vídeos y tal, la gente no te conoce muy bien, pues obviamente cuesta. ¿Vale? Que le llegues a la gente. Hay muchos canales que le llega a la gente así automáticamente, ¿no? Hay canales que de repente consiguen 20.000 suscriptores en 2 meses por la cara, a lo mejor es por un vídeo muy específico que lo hizo bien y tal, ¿no? No ha sido mi caso hasta el día de hoy. Y sigo haciendo vídeos a día de hoy. Llevo literalmente más de un año subiendo de manera constante vídeos. Y aún así, yo lo que quiero es literalmente ayudar con mis vídeos a mi yo del pasado y lo voy a seguir haciendo. No voy a dejar de hacer vídeos simplemente porque no me vaya extremadamente bien, me haga viral, porque me da igual, tío. Me da igual, yo estoy ayudando a gente. Y mira, si hay algún vídeo que de repente se hace viral, pues de puta madre, no me quejo. Pero no es mi objetivo, no es mi meta, ¿vale? Y esto, literalmente, cultivar la paciencia a la hora de hacer un volumen así limpio, con disciplina y tal, todos los días comiendo bastante y suficiente, ¿no? Muchísimas calorías, pero al mismo tiempo con calma, es lo que me ha permitido seguir grabando hasta el día de hoy y otras áreas de mi vida tener paciencia en general.
Así que eso es lo que quiero para ti. Entonces, si realmente quisieras ayuda de manera específica, quieres que yo te guíe en tu progreso, de manera específica, tus dudas, darte consejos, quieres hablar conmigo y también quieres rodearte, ¿no? De jóvenes que quieren construir un físico estético, no ponerse tan grandes, pero realmente construir músculo, ¿sabes? De manera bastante estética y ganar fuerza y ganar ese respeto hacia ti mismo. Y también conseguir una mejor vida en general, rodearte de gente así. Puedes ir el link en la descripción para comprometerte en tu cambio físico y así pertenecer a la gran fortaleza, ¿vale? Así que, dicho esto, tío, haz las cosas bien, que merece la pena. Un besazo.